¿Alguna vez has presenciado un momento que trastocó por completo las certezas de todos? En esta historia, un niño de 7 años, con un gesto silencioso, derribó años de desconfianza y allanó el camino para la creación de una nueva familia, en un lugar donde antes solo había aislamiento y frialdad. Hoy serás testigo de un viaje realista e intenso, lleno de giros inesperados, donde la honestidad y la valentía desafían la manipulación y los prejuicios. Presta atención. En algún momento del video, el símbolo de nuestro canal parpadeará en la pantalla. Si lo encuentras, anota el minuto y el segundo. Elige una fruta al azar y escríbela en los comentarios. El 1 de cada mes sortearemos a un ganador para que cuente su propia historia aquí en el canal. Era una mañana soleada, pero dentro de la mansión el aire parecía quieto. Eduardo Méndez llevaba horas despierto, pero no por la emoción. Había pasado parte de la madrugada paseándose por su oficina, mirando la caja fuerte abierta como si le estuviera tendiendo una trampa silenciosa. La idea había sido de Cristina, su novia, y él, aunque le pareció cruel, decidió probar al nuevo empleado. La habitación estaba impecable, como siempre, y la luz que se filtraba por la ventana iluminaba los fajos de billetes, resaltando el verde de estos. Eduardo sintió una mezcla de ansiedad y escepticismo, como si ya supiera cuál sería el resultado. No esperaba sorpresas. En ese momento creyó firmemente que estaba a punto de confirmar que nadie, nacido de la escasez, podría resistirse a esa tentación. María trabajaba en la cocina, ajena a lo que ocurría arriba. Eduardo mantenía una distancia estratégica, atisbando por los rincones y escuchando el sonido de pasos ligeros que venían del pasillo. Fue entonces cuando, en lugar de su madre, apareció la pequeña Sofía. La niña entró con curiosidad, sosteniendo un juguete desgastado en sus manos, y sus ojos se abrieron de par en par al ver el contenido de la caja fuerte. Eduardo, oculto tras la puerta entreabierta, vio cada detalle, la forma en que miraba el dinero, el silencio en que se sumía y la delicadeza con la que comenzaba a organizar los billetes desalineados, como si fuera un deber. Entonces la niña cerró la pesada puerta de la caja fuerte, hizo la señal de la cruz y susurró algo demasiado bajo para que él lo entendiera. No había cogido nada, solo lo había ordenado. Y en ese momento, una profunda inquietud comenzó a instalarse en su interior, como si algo no encajara del todo con la historia que se contaba sobre el mundo. Eduardo se quedó allí, apenas parpadeando, mientras el pesado clic de la caja fuerte resonaba por la habitación. No había nada teatral en lo que acababa de presenciar. No era como en los cuentos donde la niña heroica actúa con valentía para impresionar a alguien. Sofía no sabía que la observaban, actuaba como si nadie en el mundo la viera. Y quizás eso era lo que tanto lo perturbaba. La imagen de ella, pequeña y frágil, ordenando los billetes, con sus manitas y respirando con dificultad debido a su enfermedad, parecía perforar cualquier certeza que tuviera sobre la confianza. Intentó convencerse de que podría haber otra explicación, de que tal vez era solo un inocente acto de curiosidad, pero la expresión seria y concentrada de la niña no dejaba lugar a dudas. Esto era pura integridad, sin público, sin cálculo de recompensa. Cuando ella se fue, regresando por el pasillo, Eduardo permaneció inmóvil unos segundos, como si digiriera algo difícil de tragar. El sol brillaba con más fuerza a través de las ventanas de la oficina, pero sintió un extraño escalofrío en el estómago, una inquietud que no provenía del miedo ni la ira, sino de algo más raro, el reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo vio un gesto que no se podía comprar, ensayar ni manipular. Recordó sin querer cuando era niño y su padre le enseñó que el carácter se muestra cuando nadie mira.
Ese recuerdo lo golpeó como un puñetazo, trayendo consigo una añoranza que había evitado sentir. Salió de la habitación lentamente, como si no quisiera hacer ruido, y al bajar a la planta baja, se dio cuenta de que su percepción de María y Sofía ya no era la misma que hacía unas horas. Algo había cambiado, y en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Al llegar a la cocina, Eduardo encontró a María picando verduras con la precisión de quien repite ese gesto a diario. Ella lo miró rápidamente, como siempre, con una sonrisa educada, sin mirarla fijamente. Notó algo que quizá nunca antes había notado. Su actitud de no molestar, como si se esforzara por no ocupar demasiado espacio en la casa. Sofía estaba sentada a la mesa, dibujando en un cuaderno arrugado, con los pies colgando en el aire, sin tocar el suelo. Eduardo, en silencio, observó a la niña unos instantes. No sabía si era una impresión o si realmente la veía diferente, pero la niña tenía una serenidad extraña para su edad. No era apatía, sino la calma de quien aprendió desde pequeño a no esperar nada de los demás. La escena era sencilla, pero se sorprendió prestando atención a cómo María peinaba a su hija y a cómo Sofía sonreía, incluso con los labios ligeramente morados por el cansancio. Durante el almuerzo, Eduardo apenas habló. Cristina no estaba en casa y el ambiente parecía menos tenso. María habló con Sofía sobre la escuela, sobre cómo necesitaba descansar más y comer bien. Eduardo no participó, pero escuchó todo. Cada frase de su madre revelaba un cariño que no provenía de la obligación, sino del amor genuino. No pudo evitar compararlo con las relaciones que tenía a su alrededor. Frías, calculadoras, siempre con una agenda oculta. Cuando María se levantó a lavar los platos, Sofía se ofreció a ayudar, llevando su plato con esfuerzo pero determinación. Eduardo notó que incluso en los gestos más banales, ella mostraba una disciplina silenciosa. Al levantarse para regresar a la oficina, se dio cuenta de que ya no veía a esta madre e hija como simples empleadas y dependientes. Empezó a ver en ellas algo que no había visto en nadie en mucho tiempo: autenticidad. Y eso lo inquietó, porque afectaba directamente al muro que había construido para evitar el apego a cualquiera. Esa misma tarde, de vuelta en la oficina, Eduardo intentó volver al trabajo. Las hojas de cálculo abiertas en su ordenador y los informes de contratos de importación parecían lejanos, irrelevantes. Su mente volvía una y otra vez a la escena de la caja fuerte y a la mirada fija de Sofía. Recordó las palabras de Cristina, pronunciadas con convicción días antes. Ya verás, tarde o temprano, esta gente mostrará su verdadera cara. Era como si esa frase ahora resonara al revés. Una creciente inquietud lo invadió, no solo por lo que había presenciado, sino por la repentina claridad de que quizá a Cristina no le interesaba la verdad, sino confirmar un prejuicio que ella misma albergaba. Eduardo conocía bien su estilo: seductora, calculadora y experta en crear pequeñas trampas para demostrar que tenía razón. Él, que siempre se había enorgullecido de ser inmune a la manipulación, empezaba a darse cuenta de que podría estar en el centro de una. Entonces decidió hacer algo inesperado. Empezó a prestar atención de verdad. Pasó el resto de la tarde recorriendo discretamente la casa, observando cómo trabajaba María y cómo se comportaba Sofía. Notó que, aunque él mantenía las distancias, ambas interactuaban con naturalidad, sin traspasar jamás los límites impuestos por el rol de María. No había miradas sospechosas a objetos caros, ni curiosidad invasiva por las lujosas habitaciones. Sofía, incluso de niña, parecía tener una idea clara de dónde podía y dónde no podía estar. Esta constatación le recordó cómo Cristina, cuando empezó a visitar su casa, se esforzaba por explorar cada rincón, tocar las obras de arte y preguntar sobre su valor. Eduardo empezó a sentir
que el equilibrio se desequilibraba, no por lástima, sino por hechos concretos que él mismo observaba. Y aunque aún no tenía pruebas contra Cristina, algo en su interior ya presentía que, si se mantenía alerta, no tardaría en perder la máscara. El fuerte taconeo de sus tacones sobre el mármol anunció la llegada de Cristina incluso antes de que se cerrara la puerta. Entró con una bolsa de la compra, como si fuera un día cualquiera, pero la rápida mirada que dirigió a Eduardo fue inquisitiva. Sin sentarse, le preguntó con indiferencia si había notado algo raro ese día. Eduardo instintivamente respondió que no, con cuidado de no revelar nada. Cristina forzó una sonrisa y comentó, casi como si plantara una semilla: «Mantente alerta, cariño. Estas oportunidades no se presentan dos veces». Él entendió el subtexto. Quería saber si María o Sofía habían mordido el anzuelo. Su frialdad, como si describiera un experimento, le causó una irritación silenciosa. Eduardo se dio cuenta de que si revelaba lo que había visto, Cristina encontraría la manera de distorsionar la situación para mantener su narrativa intacta. Mientras ella subía a cambiarse, Eduardo permaneció en la sala, contemplando el reflejo distorsionado en la mesa de centro de cristal. Pensó en la habilidad casi profesional de Cristina para empujar a la gente a cometer errores y luego posicionarse como la única que veía desde lejos. Lo había presenciado con antiguos socios e incluso familiares, pero siempre creyó que podía mantener la distancia emocional suficiente para evitar involucrarse. Ahora, con María y Sofía, la sensación era diferente. Había algo personal. Cuando Cristina bajó, impecablemente vestida y oliendo bien, se sentó a su lado en el sofá y empezó a preguntarle con tono dulce si no le parecía arriesgado tener a esa clase de gente tan cerca. Eduardo no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupado intentando comprender cómo, en tan solo unas horas, un niño de 7 años había logrado cuestionar todo lo que creía sobre la lealtad, y cómo esto ya estaba interfiriendo en su percepción de la mujer que tenía a su lado. Cristina no estaba satisfecha con el silencio de Eduardo. Cruzó las piernas lentamente, se inclinó hacia adelante y le preguntó directamente si pensaba que María era diferente de las demás criadas que habían trabajado allí. Su tono estaba impregnado de veneno, pero disimulado por un falso interés. Eduardo respiró hondo y simplemente dijo que no pasaba nada. La seca respuesta de Cristina la hizo levantar una ceja, sorprendida de no haber recibido la validación que esperaba. Insistió, diciendo que las personas que parecen agradables son las más peligrosas y que lo estaban engañando. Eduardo, en lugar de seguirle el juego, se levantó y fue a la barra a tomar un vaso de agua, evitando una confrontación directa. No quería discutir, pero su incomodidad era evidente. Para él, ese tema ya tenía una respuesta, y no era la que Cristina quería oír. Cristina percibió la resistencia y cambió de estrategia. Empezó a relatar incidentes pasados, recordándole a empleados que lo habían traicionado, reforzando la idea de que la historia se repite. Eduardo escuchó, pero esta vez el efecto fue diferente. Antes habría asentido sin pensar. Ahora, cada ejemplo parecía forzado, desconectado de lo que había presenciado antes. Mientras hablaba, la imagen de Sofía cerrando la caja fuerte se repetía en su mente como una película repetitiva. Cuando Cristina terminó su relato, Eduardo respondió con un «Quizás no todos somos iguales», simple, pero lleno de significado. Intentó restarle importancia, pero era evidente que la frase había marcado un límite. Por primera vez, Eduardo parecía reacio a seguir su guión, y esto cambió por completo el equilibrio de su relación. Después de esa conversación, Eduardo empezó a prestarle atención a Cristina de otra manera. Antes, sus actitudes, que podían parecer controladoras,
parecían parte de su intensa personalidad. Ahora, cada comentario, cada sutil cambio de expresión cobraba nueva importancia. Observó, por ejemplo, que siempre preguntaba por María y Sofía en momentos estratégicos, como para recabar información para construir una discusión posterior. También notó que nunca se refería a la chica por su nombre, solo como la hija de la criada, lo que le restaba importancia. Estas pequeñas observaciones empezaron a formar un mosaico inquietante en la mente de Eduardo. Era como si se hubiera quitado un velo de los ojos y por fin viera la verdadera dinámica tras las conversaciones que antes aceptaba sin rechistar. Esa noche, cuando Cristina se durmió en su habitación, Eduardo bajó a la oficina. La casa estaba en silencio, salvo por el lejano sonido de un reloj de pie en la sala. Se sentó al escritorio y empezó a repasar mentalmente los últimos meses, recordando situaciones que en aquel momento no le habían parecido importantes, pero que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas. Los comentarios despectivos sobre los empleados, las pistas para poner a prueba la lealtad de la gente, los velados ataques de celos cuando demostraba confianza en alguien ajeno a su círculo. Todo estaba allí, tan claro como siempre. Y entre estos recuerdos, la imagen de Sofía seguía apareciendo como un marcado contraste. Inocencia genuina frente a manipulación calculada. Eduardo no estaba seguro de cuál sería su siguiente paso, pero una certeza ya se estaba formando. No permitiría que Cristina destruyera la dignidad de esa madre e hija. Al día siguiente, Eduardo decidió cambiar su rutina sin avisar a nadie. En lugar de irse temprano a la oficina, se quedó en casa diciendo que teletrabajaría. No era un gesto habitual en él, pero quería observar sin la interferencia de la presencia constante de Cristina. Pasó la mañana deambulando por las habitaciones hasta que encontró a Sofía sentada en el suelo de la biblioteca, hojeando un viejo libro infantil que probablemente llevaba años olvidado allí. Ella no lo vio de inmediato. Estaba concentrada, recorriendo las imágenes con los dedos como si intentara absorber cada detalle. Cuando finalmente levantó la vista, sonrió tímidamente, casi sorprendida de verlo. Eduardo, en lugar de alejarse, se sentó en un sillón cercano y le preguntó qué estaba leyendo. Su respuesta fue simple, sin afectación: historias que nunca había oído. Esa frase se le quedó grabada en la cabeza el resto del día. A partir de ese momento, Eduardo empezó a notar detalles que pasarían desapercibidos para cualquiera que no prestara atención. El cuidado casi minucioso con el que Sofía trataba los objetos, incluso los más sencillos. La forma en que agradecía a todos en cada comida, no por simple cortesía, sino como alguien que realmente apreciaba lo que recibía. La paciencia con la que ayudaba a su madre, incluso cuando el cansancio se le notaba en el rostro. Y, lo más importante, el hecho de que nunca pedía nada. Esta falta de exigencia contrastaba con casi todos los que rodeaban a Eduardo, incluida Cristina, quien siempre dejaba claros sus deseos con rapidez. A lo largo de la mañana, se encontró pensando que si esa niña hubiera nacido en un entorno con más oportunidades, probablemente brillaría de alguna manera. Pero en cambio, allí estaba, librando batallas silenciosas por su propia salud y dignidad. Esa tarde, mientras observaba a María y Sofía poner la mesa para el almuerzo, Eduardo se encontró imaginando cómo sería su vida si tuvieran más seguridad. No era una idea vaga ni lejana. Pensaba en situaciones concretas: un hogar cómodo, acceso a atención médica de calidad, la tranquilidad de no tener que contar monedas para las medicinas. Este pensamiento venía acompañado de una extraña sensación: la urgencia de actuar no por interés propio, sino por un genuino deseo de proteger. Hasta entonces, casi todas sus decisiones importantes habían sido calculadas, sopesando riesgos y beneficios,
Pero aquí, frente a la fragilidad disfrazada de fuerza que veía en ellas dos, sintió que quizás valía la pena el riesgo, incluso sin una recompensa garantizada. Esta constatación lo afectó más de lo que quería admitir. Durante la comida, intentó entablar conversación con Sofía, preguntándole sobre la escuela. La niña respondió con un entusiasmo contenido, diciendo que disfrutaba de las matemáticas, pero que a veces faltaba a la escuela porque tenía que ir a las citas con el médico. Hablaba de ello como si fuera normal, sin dramatizarlo. Eduardo notó que María, sentada a su lado, miraba hacia otro lado, cada vez que su hija mencionaba su problema de salud, como si no quisiera revelar más de lo necesario. Esta discreción solo reforzó en él la idea de que no estaban allí para pedir nada. Cuando terminó el almuerzo, Eduardo se sentó solo en la sala, mirando la luz que entraba a raudales por las altas ventanas. No pudo evitar pensar que ayudar a María y Sofía no sería solo un gesto caritativo, sino una inversión en el tipo de valor humano que rara vez encontraba. Y tal vez, sin darse cuenta, ya estaba decidido a no dejar que el mundo, ni Cristina, destruyeran eso. Cristina regresó a casa ese mismo día y encontró a Eduardo sentado a la mesa del comedor, observando a Sofía resolver un pequeño rompecabezas. No solo estaba presente, había un interés genuino en sus ojos, algo raro en él. Cristina se detuvo en la puerta unos segundos, sin que nadie se diera cuenta, y al entrar, su voz tenía un tono demasiado ligero para ser inocente. Parece que se lo están pasando genial. Eduardo respondió con neutralidad, diciendo que solo estaban hablando, pero notó cómo sus ojos iban de la chica a él, midiendo la distancia emocional que parecía disminuir con cada día que pasaba. Cristina no hizo ningún comentario directo, pero la larga pausa y la sonrisa contenida delataron algo que estaba procesando en silencio. Más tarde, cuando se quedaron solos, Cristina empezó a hacer preguntas aparentemente discretas. Quería saber qué había hecho Eduardo durante el día, si había salido, si había tenido visitas. Todo con la dulce entonación que usaba para disimular sus intenciones. Eduardo respondió con calma, pero notaba que con cada frase ella intentaba desviar la conversación hacia María y Sofía. Cuando mencionó que la niña parecía muy a gusto en casa, Cristina soltó la frase como cebo, esperando ver su reacción. Eduardo no mordió el anzuelo, simplemente dijo que los niños tienden a adaptarse rápido. Sin embargo, en el fondo, sentía que ese intercambio de miradas y palabras era solo el comienzo de un juego más peligroso. Cristina percibía el cambio en él, y esto significaba que pronto se produciría un movimiento más incisivo para poner a prueba sus límites, y quizás, esta vez, el objetivo no sería solo María. 2 días después, Cristina dio el primer paso. Le pidió a María que limpiara una de las habitaciones de invitados, algo que normalmente estaba cerrado y no necesitaba mantenimiento urgente. Antes de irse al salón de belleza, dejó a propósito una pulsera cara en el tocador, a la vista de todos, casi como una invitación. Eduardo no se dio cuenta en ese momento, pero se dio cuenta de que algo no iba bien cuando Cristina regresó y fue directo a la habitación, regresando minutos después con un aire teatral de preocupación. Comentó en voz alta, lo suficientemente alta como para que él la oyera, que no encontraba la pulsera. Su tono era el de alguien que buscaba provocar una reacción, no solo reportar una pérdida. Eduardo, ya desconfiado, le preguntó si la había buscado bien, y Cristina respondió con un insinuante: «Sé dónde la dejé». Ese mismo día, cuando María se fue, Cristina lo llamó a la sala para hablar. Se sentó con cuidado, con las piernas cruzadas, y dijo que quizás era hora de replantearse quién entra en la casa. Eduardo mantuvo una expresión neutral, pero en el fondo sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Le preguntó si tenía alguna prueba.
y Cristina respondió que no la necesitaba. La experiencia habla por sí sola. Fue en ese momento que sintió una ruptura interna definitiva. Se dio cuenta de que Cristina no quería proteger nada, solo confirmar su propia visión del mundo, aunque eso significara arruinar a alguien inocente. Sin decir nada más, se levantó y fue a la oficina, dejándola sola. Allí, entre las paredes silenciosas, Eduardo decidió que si quería proteger a María y Sofía, tendría que actuar antes de que la manipulación de Cristina cobrara fuerza. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó más temprano de lo habitual y dedicó un tiempo a examinar la casa como si fuera un campo de juego. Se dio cuenta de que, para proteger a María y Sofía, tendría que actuar con sutileza, casi de forma invisible. Discretamente, instaló cámaras adicionales en lugares estratégicos, no para vigilar a los empleados, sino para tener pruebas en caso de que Cristina intentara crear nuevas situaciones. Pidió al equipo de seguridad que lo hiciera sin avisar a nadie, alegando que era por razones de seguro. Al mismo tiempo, empezó a tomar pequeñas notas sobre la vida cotidiana. Quién entraba y salía, las horas, las conversaciones importantes. No quería depender solo de la memoria si necesitaba confrontar a Cristina en el futuro. Era un trabajo silencioso, pero necesario. Al mismo tiempo, empezó a invertir más tiempo en interacciones casuales con Sofía, siempre con cuidado de no sobrepasar los límites de lo que sería natural. Le llevaba revistas viejas con juegos y pasatiempos, dejaba libros en la biblioteca infantil y observaba sus reacciones. Notó que la niña siempre respondía con genuina gratitud, pero sin encariñarse demasiado, una clara señal de que sabía mantener cierta distancia emocional. Esto, para Eduardo, solo reforzaba la idea de que no estaba tratando con alguien que buscara aprovecharse. Mientras tanto, Cristina todavía parecía ajena al hecho de que él se movía entre bastidores. Pero Eduardo sabía que no podía engañarse. Tarde o temprano, ella se daría cuenta y entonces una confrontación sería inevitable. Hasta entonces, cada paso debía calcularse con la misma precisión que usaba en los tratos más arriesgados. Cristina empezó a notar que Eduardo era menos receptivo a sus insinuaciones. Sus respuestas, que antes habían sido rápidas y llenas de asentimiento, ahora eran lentas, mesuradas, casi frías. Esto la incomodó y decidió acelerar el ritmo. Empezó a circular con más frecuencia por los espacios donde trabajaba María, interrumpiendo las tareas con preguntas sobre objetos, horarios e incluso detalles de limpieza claramente destinadas a presionar a la empleada doméstica. Eduardo, desde la distancia, observaba atentamente estas interacciones. Notó cómo María mantenía la calma, respondía con respeto y no dejaba lugar a malentendidos. Aún así, la incomodidad que Cristina causaba era evidente. Sofía, por su parte, pareció percibir el ambiente y se mantuvo más cerca de su madre, tomándole la mano siempre que Cristina estaba cerca. Una tarde, Cristina apareció en la cocina mientras María preparaba la cena y comentó que algunas personas deberían saber cuál es su lugar. Lo dijo con una sonrisa forzada, pero la fuerza de la frase era evidente. Eduardo, que pasaba por el pasillo, se detuvo a escuchar sin ser visto. Esto confirmó lo que ya sabía. Cristina no solo intentaba probar a María, estaba creando un ambiente hostil, esperando alguna reacción impulsiva que pudiera usar como prueba en su contra. Más tarde, cuando estuvieron solos, Cristina intentó sondear de nuevo a Eduardo, preguntándole si no le parecía extraño el comportamiento del empleado. Él simplemente respondió: «Lo que me parece extraño es que insista tanto en este tema». La mirada que le dirigió a continuación fue rápida, pero lo decía todo. Notaba que empezaba a ceder terreno, y eso significaba que su siguiente paso sería más audaz. 2 días después, Cristina apareció en casa a media mañana,
algo inusual en ella. Su rostro mostraba una expresión estudiada entre la preocupación y la indignación. Llamó a Eduardo a su despacho y cerró la puerta creando un ambiente de confidencialidad forzada. Dijo que había recibido información de que María estaba comentando sobre su vida privada con personas externas. No mencionó nombres ni detalles, solo afirmó que tenía fuentes fiables. Eduardo, ya vacunado contra este tipo de insinuaciones vagas, le pidió que fuera más específica. Cristina evadió el tema, diciendo que no quería exponer a nadie, pero que era importante actuar antes de que algo peor ocurra. Escuchó en silencio, pero en su interior estaba seguro de que se trataba de otro intento desesperado de crear una narrativa que justificara el despido de María. Sin embargo, Cristina no se detuvo ahí. Horas después, mientras María y Sofía estaban en el patio trasero cuidando las plantas, Cristina salió y comenzó a hacer preguntas en un tono casual, pero con picardía. Preguntó sobre la rutina de María, dónde compraba ciertos alimentos e incluso si recibía visitas en su casa. Eduardo, observando por la ventana, percibió la intención detrás de cada pregunta. Lo más notable fue que María respondió con calma, evitando cualquier información que pudiera ser distorsionada. Sofía, percibiendo la incomodidad, permaneció cerca de su madre, sujetándose el dobladillo de su falda. Eduardo sabía que, en este punto, Cristina solo estaba acumulando intentos, esperando que alguno diera resultado. Pero también sabía que si quería poner fin a este juego, para siempre, necesitaba pruebas concretas para desmontar su narrativa de raíz. Esa noche, Eduardo se quedó hasta tarde en su oficina, repasando mentalmente cada movimiento de Cristina durante las últimas semanas. Sabía que confrontarla directamente sería inútil. Era experta en darle la vuelta a cualquier acusación y convertirla en un ataque contra quien la hacía. Así que decidió usar su propia estrategia contra sí misma. Ideó un plan simple, pero preciso. Dejaría un objeto valioso en un lugar de fácil acceso, pero con un detalle que solo alguien interesado en manipular la situación notaría. Era un raro reloj suizo, una pieza de coleccionista única, que colocó sobre el escritorio de una de las habitaciones de invitados, la misma donde Cristina había dejado el brazalete para probar a María. La diferencia era que, esta vez, todo estaba siendo grabado por una cámara oculta, instalada días antes precisamente para ese momento. Al día siguiente, Eduardo insistió en pasar la mañana fuera, creando el escenario perfecto para que Cristina deambulara por la casa sin él. Le pidió a María que no entrara en esa habitación bajo ningún pretexto, y ella accedió sin rechistar. Al regresar esa tarde, notó que Cristina estaba extrañamente emocionada, con ese brillo familiar en los ojos. Fingió normalidad hasta que, unas horas después, ella acudió a él con la noticia. El reloj había desaparecido. Habló con el mismo tono de falsa sorpresa que había usado durante el episodio del brazalete, dejando claro que esperaba que él acusara directamente a María. Eduardo, sin embargo, simplemente dijo que lo solucionaría y dejó el asunto ahí, guardándose para sí la certeza de que, al revisar las imágenes, tendría las pruebas necesarias para desmontar toda la farsa. En cuanto Cristina salió para una cita nocturna, Eduardo se encerró en su despacho y accedió al sistema de seguridad. Seleccionó el archivo de la cámara oculta en la habitación de invitados y empezó a observar, sin aliento. Durante los primeros minutos, nada fuera de lo normal. Silencio, una habitación vacía. Entonces, se abrió la puerta y entró Cristina. No parecía buscar nada. Fue directa a su escritorio, cogió su reloj, lo examinó con atención y lo guardó en su bolso. Luego se fue como si nada hubiera pasado sin dudarlo. Eduardo sintió una opresión en el pecho, no de sorpresa, sino de confirmación.
Allí estaba, grabado en alta definición, el momento exacto en que ella hizo exactamente lo que acusaba a los demás. Era la prueba que necesitaba, y esta vez no había margen para la manipulación. Vio el video 2 veces más, no para dudar, sino para absorber cada detalle, su postura, su rápida mirada alrededor, la forma calculada en que cerró su bolso. Guardó el archivo en 3 dispositivos diferentes y envió una copia a un abogado de confianza sin explicar nada en ese momento, simplemente pidiendo que la custodiara. Al hacerlo, sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio por finalmente tener el arma que desmantelaría la narrativa venenosa de Cristina. Tristeza al darse cuenta de que había dejado que esta relación llegara tan lejos. Apagó la computadora, miró la caja fuerte, ahora cerrada, y recordó a Sofía. Esas pequeñas manos organizando notas que no eran suyas. Esa imagen, más que cualquier evidencia, fue lo que guió su decisión. Proteger a esa niña y a su madre a cualquier costo, incluso si eso significaba comenzar una guerra dentro de su propia casa. Eduardo sabía que actuar impulsivamente sería un error. Cristina tenía un peligroso talento para distorsionar los hechos y presentarse como una víctima, y si la confrontaba sin estar preparado, podría terminar dándole justo la oportunidad que ella deseaba. Así que pasó los siguientes días manteniendo su rutina como si nada hubiera pasado. Charló cordialmente con Cristina, mantuvo las cenas e incluso aceptó algunos compromisos sociales. Todo para hacerle creer que mantenía el control. Sin embargo, entre bastidores, organizó cada paso. Le pidió a su abogado que analizara las grabaciones y preparara un documento oficial que describiera lo sucedido, incluyendo la fecha y la hora. También habló discretamente con el equipo de seguridad, asegurándose de que se conservaran todas las grabaciones de los últimos días. No quería que nada se perdiera en el calor del momento. Mientras tanto, fortaleció sutilmente su cercanía con María y Sofía. Pasaba más tiempo en casa, preguntaba por la salud de la niña y se ofreció a ayudarlas con algunas pruebas. Nunca les habló mal de Cristina, pero les dejó claro, con pequeños gestos, que podían contar con él. Gradualmente, notó que María comenzaba a relajarse un poco en su presencia y Sofía mostraba más confianza, hablando con espontaneidad. Eduardo sabía que cuando llegara la confrontación, no solo quería sacar a Cristina del panorama, quería asegurarse de que María y su hija estuvieran a salvo de cualquier represalia. Y para lograrlo, necesitaba que el golpe final fuera rápido, certero e irreversible. La paciencia, en ese momento, era su arma más poderosa. El detonante llegó un sábado por la mañana. Cristina, ya irritada desde el principio, encontró una excusa trivial para criticar a María delante de otros empleados. Se quejó de una supuesta falta de cuidado con los enseres, algo claramente infundado. Eduardo estaba presente y vio la apariencia visiblemente avergonzada de María, que no reaccionó, simplemente bajó la mirada y continuó con su trabajo. No, se trataba de una provocación más. Para él era la confirmación de que Cristina no se detendría ante nada para doblegar a esa mujer y, en consecuencia, a Sofía. Cuando terminó la discusión, subió a su oficina y se sentó, mirando el reloj suizo que había recuperado y guardado como prueba. En ese instante, comprendió que ya no había motivos para esperar. Era hora de acabar con esto de una vez por todas. Cogió el teléfono y llamó al abogado, pidiéndole que fuera a su casa ese día. Luego contactó con un viejo amigo, dueño de un restaurante, para organizar una comida informal a la que invitaría a Cristina. El objetivo era simple: sacarla de casa unas horas para preparar el terreno para la confrontación. Tal como lo había planeado, sintió una extraña calma, como quien por fin ha encontrado la solución a un problema que lo atormentaba. Bajó a la cocina
y le pidió a María que mantuviera la calma, diciéndole únicamente que las cosas cambiarían pronto. No dio más detalles, pero el tono, seguro de su voz, fue suficiente para hacerle comprender que algo importante estaba a punto de suceder. Eduardo sabía que, al final de ese día, la dinámica en esa casa nunca volvería a ser la misma. Cuando Cristina regresó de su habitación, lista para el almuerzo informal que Eduardo le había sugerido, no sospechó nada. Vestía un atuendo elegante y tenía esa sonrisa ensayada para ocasiones sociales. Eduardo la saludó con normalidad, elogió su atuendo y se marchó con ella, charlando de trivialidades por el camino. El almuerzo transcurrió sin prisas y Cristina parecía relajada, creyendo tener el día bajo control. Lo que no sabía era que, mientras disfrutaba del postre, el abogado de Eduardo estaba en la mansión, organizando todos los documentos y preparándose para la conversación que tendría lugar más tarde. Al regresar a casa, el ambiente cambió. María y Sofía estaban en la cocina, pero la presencia de un hombre desconocido, el abogado, en la oficina, le llamó la atención de inmediato. Eduardo la invitó a su despacho y, al cerrar la puerta, su tono cambió. Dijo que necesitaba aclarar algo importante y le pidió que se sentara. Cristina, aún sin comprender la gravedad de la situación, cruzó las piernas y esperó, probablemente lista para defenderse de alguna acusación menor. Fue entonces cuando Eduardo activó el video en la pantalla de su computadora, mostrando el momento exacto en que tomó su reloj y lo guardó en su bolso. No hubo cortes ni pausas. Cristina se quedó quieta unos segundos, con la sonrisa congelada en el rostro, intentando calcular una respuesta. Pero Eduardo no le dio tiempo. Afirmó con firmeza que la grabación estaba grabada, documentada y en posesión de su abogado. Por primera vez, vio a Cristina sin palabras y comprendió que su control sobre la narrativa había terminado allí, ante la evidencia irrefutable. Cristina tardó unos segundos en reaccionar. Cuando por fin habló, su voz era más baja de lo habitual, intentando mantener una postura que ya no resultaba convincente. Empezó diciendo que no era lo que parecía y que se había llevado el reloj solo por seguridad. Eduardo la miraba fijamente, sin interrumpirla, como si le diera cuerda para ver hasta dónde llegaba la mentira. Cuando intentó ponerse de pie, él la detuvo con un gesto firme, dejando claro que no quería oír más excusas. Le explicó sin rodeos que ya había visto ese patrón muchas veces: crear situaciones, manipular los hechos, distorsionar la realidad. Solo que esta vez había pruebas, y no solo eso, ya había decidido terminar la relación de inmediato. Cristina intentó argumentar, apelando a los años que llevaban juntos, pero su frialdad demostró que no había margen para la negociación. Eduardo le pidió que empacara sus cosas y se fuera de casa ese mismo día. No gritó ni discutió. Habló con la calma de quien está completamente seguro de lo que hace. Cristina, consciente de que cualquier arrebato solo empeoraría su situación, se levantó y salió de la oficina, a paso rápido, con el rostro enrojecido por la ira contenida. Mientras subía las escaleras, Eduardo sintió que se le quitaba un peso de encima. No solo por el fin de la relación, sino por saber que, a partir de ahora, María y Sofía estarían a salvo de ese ambiente tóxico. Al cerrar la puerta de la oficina, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió que recuperaba el control de su vida. Pero también sabía que lo que vendría después no se trataría solo de alejar a Cristina. Se trataría de construir algo nuevo, y eso requeriría una valentía diferente. Cuando Cristina salió con sus maletas, la casa se quedó extrañamente silenciosa. No era el frío silencio de antes, sino un vacío momentáneo, como si el aire intentara reorganizarse. María, que estaba en la cocina, notó el movimiento y vio cómo el coche se alejaba por la ventana. No preguntó nada,
Solo miró a Eduardo al entrar, con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. Sofía, sentada a la mesa dibujando, se detuvo y lo miró fijamente unos segundos, como si intentara determinar si era una buena o mala señal. Eduardo sonrió levemente y dijo simplemente que las cosas eran diferentes ahora. No dio más detalles, pero su tono seguro fue suficiente para que los hombros de María se relajaran un poco, como si se hubiera quitado un peso invisible. En los días siguientes, Eduardo empezó a cambiar pequeños aspectos de su rutina. Empezó a desayunar en la cocina con María y Sofía, en lugar de solo en la oficina. Les preguntaba cómo habían estado, las escuchaba atentamente y poco a poco la formalidad que siempre había existido empezó a disolverse. Sofía, antes reservada en su presencia, empezó a compartir cuentos del colegio y a mostrar sus dibujos sin que se lo pidiera. María, aún discreta, demostraba su gratitud con gestos sencillos, un café preparado a tiempo, un plato favorito preparado sin que él se lo pidiera. Eduardo sabía que la confianza no se construye de la noche a la mañana, pero cada una de estas interacciones era como una pieza cuidadosamente colocada en una estructura que él quería que fuera sólida. Por primera vez, aquella mansión parecía transformarse en un hogar. Una tarde, Eduardo encontró a Sofía en el jardín, sentada al borde de la fuente observando a los peces con un cansancio inusual. Se acercó y notó que sus labios estaban más morados de lo habitual. Le preguntó si todo iba bien, y ella respondió con un simple «Solo estoy cansada», intentando restarle importancia, pero al incorporarse se recostó lentamente, como si cada movimiento requiriera más esfuerzo del debido. Eduardo, que ya había oído a María hablar de su problema cardíaco, sintió una opresión en el pecho al comprobar que no se trataba de un simple detalle médico, sino de algo que afectaba directamente su vida día a día. En ese momento, la imagen de la niña en la caja fuerte volvió a su mente, reforzando la certeza de que no podía ser un simple observador pasivo. Sofía se durmiera. Llamó a María a la sala para hablar. Le preguntó con atención por la salud de su hija y escuchó en voz baja que necesitaba vigilancia constante y que los medicamentos eran caros. María le explicó que hacía todo lo posible por mantener su rutina médica, pero que había pruebas y tratamientos que simplemente no podía costear. Eduardo guardó silencio unos segundos, absorbiendo cada palabra. No quería que sintiera que se trataba de una caridad, sino de un compromiso. Dijo que quería ayudar en lo que fuera necesario para que Sofía pudiera acceder al mejor tratamiento. María intentó negarse, alegando que no quería aprovecharse de la situación, pero él insistió, dejándole claro que era su decisión y que no esperaba nada a cambio. Fue entonces cuando empezó a forjarse un pacto silencioso, no expresado con palabras, sino comprendido en sus miradas. A la mañana siguiente, Eduardo hizo algunas llamadas antes incluso de desayunar. Contactó a un amigo de la infancia, ahora un reconocido cardiólogo, y le explicó sin rodeos que necesitaba una evaluación integral para un niño con cardiopatía congénita. Pidió absoluta discreción y programó una cita para la semana siguiente, asegurándose de que todos los gastos, incluyendo el transporte y las pruebas, estuvieran cubiertos. Luego, llamó a una clínica especializada y solicitó que reservaran una cama por si el paciente necesitaba ser ingresado inmediatamente después de la evaluación. Todo esto sin mencionarle nada a Cristina, quien ya no formaba parte de la familia, y sin armar un escándalo con María para evitarle ansiedad innecesaria. Quería que todo se resolviera de forma organizada, segura y sin riesgos. Cuando le dio la noticia a María, ella se quedó sin palabras. Intentó agradecerle, pero se le quebró la voz a media frase.
Eduardo simplemente le pidió que hiciera arreglos para llevar a Sofía el día señalado, y hasta entonces que la mantuviera lo más tranquila posible. Sofía, sin comprender del todo la importancia de la cita, preguntó si sería aburrida. Eduardo sonrió y dijo que no, que era solo para asegurarse de que siguiera jugando y haciendo lo que disfrutaba. En los días previos a la cita, comenzó a observarla más de cerca. La forma en que subía lentamente las escaleras, las discretas pausas a mitad del juego para recuperar el aliento, el esfuerzo por mantener una sonrisa incluso cuando estaba cansada. Para él ya no era solo un problema de salud, era un compromiso emocional que se volvió cada vez más personal. El día de la cita empezó temprano. Eduardo insistió en acompañar a María y Sofía, aunque ella le había dicho que no era necesario. En el coche, intentó mantener un ambiente relajado, comentando lo que pasaba por la ventana y contando historias, pero era imposible no notar la tensión silenciosa en los ojos de María. Sofía, curiosa, hizo preguntas sobre el hospital, preguntándose si habría juguetes en la sala de espera. Al llegar, fueron recibidos por el amigo de Eduardo, quien los llevó personalmente para evitar la burocracia. La evaluación comenzó con exámenes de rutina, pero pronto pasó a procedimientos más específicos, como un ecocardiograma y pruebas de esfuerzo, que mostraron cuánto se esforzaba el corazón de la niña para realizar tareas sencillas. Eduardo, sentado a su lado, observó cada detalle, cada expresión de incomodidad, y sintió un peso en el pecho difícil de describir. La condición de Sofía requería cirugía lo antes posible para evitar complicaciones graves. María tardó unos segundos en procesarlo, sujetando con fuerza la mano de su hija. Eduardo intervino de inmediato, preguntando por el mejor equipo y hospital para realizar el procedimiento. El médico explicó que con los recursos era posible hacer todo de forma rápida y segura, pero que el costo sería elevado. Eduardo no dudó. Dijo que no había límite a lo necesario. María, con lágrimas en los ojos, intentó argumentar que no podía aceptar algo tan grande, pero él la interrumpió con firmeza, diciendo que no era una oferta, era una decisión. En ese momento quedó claro para todos que Eduardo no solo estaba ayudando, estaba asumiendo la responsabilidad de la vida de esa pequeña. Al día siguiente, Eduardo ya tenía una lista de tareas definida. Contactó con el hospital recomendado por el médico, reservó la fecha de cirugía más próxima disponible y se encargó de todos los trámites necesarios. Se aseguró de conseguir una habitación privada para que María pudiera acompañar a su hija durante la hospitalización, y también organizó terapia psicológica preoperatoria para ayudar a Sofía a comprender lo que iba a suceder. Mientras tanto, empezó a involucrarse más en la rutina diaria de su hija. Se sentaba a su lado para ver dibujos animados, la ayudaba con rompecabezas e incluso le enseñó algunos juegos de cartas que había aprendido de niño. Poco a poco, Sofía empezó a tratarlo no solo como el hombre de la casa, sino como alguien en quien podía confiar, preguntándole si estaría en el hospital el día de la cirugía. Eduardo siempre respondía que sí, que no se iba a ninguna parte. Se daba cuenta de que esa tranquilidad marcaba la diferencia en la niña, que sonreía más y parecía menos asustada por lo que estaba por venir. María observaba todo en silencio, pero era imposible no notar el alivio y la gratitud en sus ojos. En los días previos a la cirugía, Eduardo también se centró en los detalles prácticos. Organizó un transporte seguro al hospital, preparó un kit con convalescencia, juguetes, libros e incluso una manta nueva para que la habitación fuera más acogedora. No quería que Sofía se sintiera como si entrara en un ambiente frío e impersonal, sino en un lugar donde sería cuidada y querida. Para él, cada gesto era una forma de demostrar que realmente estaba allí, no por obligación, sino porque de alguna manera esa niña ya era una parte irreversible de su vida.
El día de la cirugía amaneció con un ambiente diferente, como si hasta el aire fuera más pesado. Eduardo se despertó temprano, pero pasó unos minutos sentado en el borde de la cama, intentando controlar la ansiedad. En el hospital, María mantenía las manos firmemente sobre los hombros de Sofía, quien vestía una bata azul infantil y miraba fijamente los pasillos como si fueran un laberinto desconocido. Eduardo intentaba mantener la sonrisa y hacía pequeños chistes para distraerla, pero sentía un nudo en el estómago a cada paso que daban hacia el quirófano. Cuando llegó el equipo médico para llevársela, Sofía le apretó la mano con fuerza y le preguntó en voz baja si le dolería mucho. Él respondió con la voz más segura que pudo, diciendo que cuando despertara todo estaría mejor. Cuando se cerró la puerta, el silencio que se apoderó de María y Eduardo fue casi ensordecedor. Estaban sentados uno al lado del otro en la sala de espera, sin decir gran cosa. De vez en cuando aparecía una enfermera para anunciar que la intervención iba bien, pero esto no aliviaba la tensión. Eduardo observaba a María y notaba cuánto se esforzaba por mantenerse fuerte, pero sus dedos entrelazados y la mirada fija en el suelo delataban su miedo. Él mismo sentía que se le aceleraba el corazón cada vez que pensaba en la posibilidad de que algo saliera mal. Las horas se arrastraban como días, y cada vez que sonaba el teléfono interno de recepción, contenía la respiración, esperando que fuera el anuncio de que la cirugía había terminado. Hasta que finalmente el médico apareció en el pasillo, con aspecto cansado, pero trayendo la noticia que ambos habían estado esperando. El médico se acercó con una leve sonrisa y anunció que la cirugía había sido un éxito. Explicó que el procedimiento era complejo, pero que el corazón de Sofía respondía bien y que, con los cuidados adecuados, se recuperaría por completo. María se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar en silencio, aliviada, mientras Eduardo sentía que se le aliviaba la presión del pecho. Preguntó cuándo podrían verla, y el médico le informó que pronto podrían entrar a la sala de recuperación, pero que aún estaría bajo anestesia. Esos minutos de espera parecieron más ligeros que las horas anteriores, pero aún cargaban con la ansiedad de querer comprobar por sí mismos que todo estaba bien. Cuando finalmente encontraron a Sofía acostada en la cama, conectada a unas máquinas, con un discreto vendaje en el pecho. Su rostro estaba pálido pero sereno, y sus labios ya no tenían el mismo tono violáceo de antes. Eduardo se acercó lentamente, como si temiera despertarla, y simplemente observó su respiración rítmica. María se sentó a su lado, sosteniendo con ternura la mano de su hija. En silencio, Eduardo comprendió que ese momento marcaba no solo el fin de un grave riesgo para Sofía, sino también el comienzo de una nueva etapa para todos. Sabía que a partir de entonces, la vida de esa niña tendría una mejor oportunidad, y que él mismo estaba cambiando de maneras que ya no podía ignorar. Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina silenciosa en el hospital. Eduardo llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, alternándose con María para que ella descansara. Pasaba horas sentado en el sillón junto a la cama de Sofía, leyendo o simplemente observándola dormir. Al despertar, él se esforzaba por alegrarle el día, contándole historias de su infancia o describiéndole lugares que había visitado, siempre de una manera que la hiciera imaginar y sonreír. María percibía su atención en cada detalle, desde ajustar la almohada de su hija hasta hablar con los médicos para comprender cada etapa de su recuperación. Poco a poco, la formalidad que una vez existió entre ellos se disolvió, reemplazada por una colaboración silenciosa y natural. Fue durante este periodo que Eduardo se dio cuenta de que ya no consideraba su relación con María y Sofía algo circunstancial. Sentía que, de alguna manera, había encontrado un propósito diferente,
más humano y directo que cualquier negocio que hubiera dirigido. Se involucraba en las pequeñas decisiones cotidianas de su recuperación, celebrando cada insinuación de Sofía como si fuera un logro propio. Y al salir del hospital por la noche, extrañaba esa rutina. Ya no se trataba solo de cumplir una promesa o corresponder a un acto de honestidad. Se trataba de estar presente, de pertenecer. La idea de regresar a casa, al silencio vacío de la mansión, ya no tenía sentido sin su presencia. El alta hospitalaria llegó más rápido de lo esperado, señal de que su recuperación iba bien. La mañana de su partida, Eduardo llegó temprano con un ramo de flores para María y una pequeña mochila nueva para Sofía, llena de libros, juegos y una manta suave. Quería que su regreso a casa fuera algo especial, no solo el final de un período difícil. Mientras completaban los últimos trámites, notó la pequeña sonrisa de María, una mezcla de alivio y gratitud. Sofía, emocionada, quiso saber si podría jugar en el jardín en cuanto llegara, y Eduardo se lo prometió, pero con la condición de que fuera despacio, sin esforzarse. Al subir al coche, la niña miró por la ventana con un brillo en los ojos, como si redescubriera el camino a casa. Al llegar a la mansión, todo era diferente. Eduardo les había pedido que prepararan la habitación de invitados más acogedora para Sofía. Cortinas ligeras, una alfombra mullida, un sillón cómodo y estanterías bajas llenas de libros y juguetes. María se emocionó al ver que no era solo una habitación improvisada, sino un espacio diseñado para que su hija se sintiera bienvenida. Sofía exploró cada detalle, sonriendo como si hubiera encontrado un trocito de mundo propio. Eduardo, observando desde la distancia, sintió algo que no había experimentado en años, una sensación de hogar, y comprendió que esta casa, antes marcada por el silencio frío y la desconfianza, finalmente comenzaba a cobrar vida. Al regreso de Sofía, contrastaban marcadamente con el pasado de la mansión. Antes, el silencio predominaba, interrumpido solo por el eco de los pasos o el lejano rumor de la fuente en el jardín. Ahora se oían risas ocasionales, voces parloteando en la cocina, el sonido de las páginas de la biblioteca infantil. Eduardo se dio cuenta de que estaba empezando a organizar su agenda para estar más presente en casa. Posponía las reuniones o las celebraba en el estudio de la mansión solo para poder ver el almuerzo o saber cómo estaba Sofía. La formalidad que antes rodeaba cada rincón de la casa desapareció gradualmente, reemplazada por una atmósfera desenfadada, aunque aún quedaba mucho por adaptar. María, más tranquila, empezó a preparar comidas que no estaban en el menú formal, pero que conservaban los aromas y sabores de su propia infancia. Eduardo, que antes comía sin pensar, empezó a saborear cada plato como parte de un ritual familiar. Sofía ayudaba con pequeñas tareas, poner servilletas, ordenar los cubiertos, y se enorgullecía de ello, como si contribuyera a algo más grande. El entorno pasó de ser un lugar donde la gente simplemente cumplía con sus obligaciones a un espacio donde todos querían estar. Eduardo, al notar esta transformación, comprendió que no se trataba solo de brindar seguridad económica. Se trataba de construir un lugar donde María y Sofía pudieran sentirse realmente como en casa. Y en el fondo, sabía que necesitaba esa sensación tanto como ellas. La decisión maduró en silencio. Eduardo se dio cuenta de que ya no tenía sentido pensar en María y Sofía como residentes temporales de la casa. Cada gesto, cada conversación en la mesa reforzaba el hecho de que se estaba formando un verdadero vínculo. Un viernes por la noche, después de cenar, les pidió a ambas que se quedaran en la sala unos minutos. María, un poco aprensiva, se sentó junto a su hija, mientras Eduardo, de pie, hablaba con calma.
Dijo que no quería que se preocuparan más por la inestabilidad, que la casa era tan suya como suya. Explicó que estaba tomando medidas para garantizar que, independientemente del futuro, tuvieran un lugar seguro y los recursos para vivir con dignidad. No fue un discurso ensayado. Las palabras salieron directas, pero cargadas de significado. María guardó silencio unos segundos, asimilando plenamente lo que decía. Sofía, sin comprender del todo la magnitud de la promesa, sonrió y preguntó si eso significaba que podía decorar la habitación como quisiera. Eduardo rió y dijo que sí. La ligereza de la pregunta de la chica rompió la tensión e hizo sonreír también a María, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, Eduardo comprendió que no se trataba solo de protección material. Estaba asumiendo una responsabilidad emocional, casi paternal, que provenía de un lugar sincero. Y, al ver sus reacciones, comprendió que esta decisión no era solo por ellas, también era por él, quien finalmente sentía que estaba construyendo algo que valía la pena conservar para siempre. La oportunidad o la necesidad surgió más rápido de lo esperado. En 1906, un evento social de negocios, Eduardo llevó a María y Sofía, creyendo que sería un ambiente relajado para presentar la nueva etapa de su vida. Pero en el cóctel, un viejo conocido se acercó con una sonrisa pícara. Tras unos comentarios superficiales, insinuó que ya se hablaba mucho de cómo Eduardo se había liado con la criada y su hija. El tono era burlón, disfrazado de broma, pero cargado de veneno. Eduardo, que antes podría haber ignorado o reído para evitar el conflicto, miró fijamente al hombre y respondió, sin alzar la voz, que María y Sofía eran parte de su familia y que quien no respetara eso no tenía cabida en su círculo. La conversación terminó ahí, pero no sin dejar un reguero de miradas y susurros en la sala. María, que escuchó parte de la conversación, estaba visiblemente avergonzada. Más tarde, en el coche, intentó decirle que no tenía por qué reaccionar así, pero Eduardo se mantuvo firme. Sí, lo tengo, y reaccionaré cuando alguien intente menospreciarte. Sofía, sentada en el asiento trasero, observaba en silencio, pero su expresión lo decía todo. Para ella no era solo una defensa, era la confirmación de que Eduardo no se avergonzaba de ellos, de que no eran un secreto guardado en la mansión. Esta silenciosa pero profunda certeza fortaleció aún más el vínculo que los tres estaban construyendo. Eduardo supo que a partir de entonces, la protección que les ofrecería no solo sería contra los peligros evidentes, sino también contra los pequeños y corrosivos prejuicios que pudieran intentar infiltrarse. Fue en una noche tranquila, semanas después, que Eduardo tuvo esta claridad. Sofía había tenido un día ajetreado y se había quedado dormida en el sofá de la sala, con un libro abierto sobre el pecho. María, ocupada en la cocina, le pidió que la llevara a la habitación. Eduardo la levantó con cuidado, sintiendo su ligereza y la suave calidez de su aliento. Mientras subía lentamente las escaleras, notó que su cuerpo ajustaba automáticamente el ritmo para no mecerla demasiado. Al arroparla en la cama, le subió la manta hasta la barbilla y le apartó un cabello suelto que le había caído sobre la cara. Se quedó allí unos segundos observándola y sintió algo diferente. No era solo afecto ni preocupación. Era una especie de conexión que nunca antes se había permitido sentir. Al salir de la habitación, se encontró con María en el pasillo y la notó observándolo en silencio. No intercambiaron palabras, pero había una comprensión mutua en esa mirada. En su oficina, a solas, Eduardo reflexionó sobre cómo se había transformado su relación. Lo que empezó como una prueba cruel, creada para confirmar sus propios prejuicios, se había convertido en todo lo contrario, la prueba viviente de que estaba equivocado. Sofía ya no era solo la hija de la criada, era una parte esencial de su vida.
alguien cuya felicidad y seguridad pondría por encima de todas las demás prioridades. Y al darse cuenta de esto, comprendió que lo que sentía era muy cercano al amor de un padre, incluso sin el vínculo de sangre. Era una tarde cualquiera cuando el teléfono de Eduardo sonó con un número desconocido. Contestó sin imaginar que recibiría la noticia que le helaría la sangre. Sofía había desaparecido mientras jugaba en el jardín, y la seguridad de la mansión no la encontraba cerca. María entró en pánico y el personal registró cada rincón de la propiedad. Eduardo colgó y salió corriendo, ignorando todo protocolo, corriendo por los pasillos y gritando el nombre de la chica. El corazón le latía con fuerza, como si fuera a salírsele del pecho. Cada minuto sin respuesta se sentía como una eternidad, y su mente se llenaba de imágenes que prefería no imaginar. La conexión emocional que había estado construyendo con Sofía ahora se manifestaba como un miedo puro, casi paralizante. Fue en la puerta lateral, parcialmente oculta por un arbusto, donde uno de los guardias de seguridad la encontró. Estaba sentada en el suelo, con la rodilla raspada, intentando contener las lágrimas. Dijo que había ido tras un gato que había visto pasar y que se había perdido al volver. Eduardo se arrodilló, ignorando la ropa cara, y la abrazó con fuerza, sintiendo el alivio recorrer cada músculo de su cuerpo. María llegó poco después, también llorando, y juntos llevaron a la niña adentro. Mientras limpiaba con cuidado la herida, Eduardo se dio cuenta de que el miedo que sentía no era solo por un accidente momentáneo, sino por el terror de imaginar la vida sin ella. Y en ese momento, sin decir palabra, se reafirmó a sí mismo que haría lo que fuera por protegerla. A la mañana siguiente del incidente, Eduardo ya estaba reunido con el equipo de seguridad. Decidió reforzar todos los accesos secundarios a la propiedad e instalar un nuevo sistema de monitoreo con cámaras de alta definición y sensores de movimiento que cubrían incluso las zonas menos transitadas del jardín. No quería que Sofía se perdiera, ni que alguien se acercara sin que nadie se diera cuenta. También decidió contratar a un empleado adicional, no para vigilar la propiedad, sino para acompañar a la niña durante las actividades al aire libre, asegurándose de que pudiera jugar libremente, pero sin riesgo. María intentó argumentar que podría ser excesivo, pero Eduardo se mantuvo firme. Prefiero prevenirlo que revivir ese susto. No solo estaba respondiendo a un incidente, estaba adaptando el entorno para que Sofía pudiera crecer sana y salva. Más allá de la seguridad física, Eduardo empezó a prestar más atención a las interacciones de Sofía fuera de la mansión. Quería saber con quién hablaba, a dónde iba, cómo se sentía en cada entorno. No era una vigilancia excesiva, sino un cuidado atento, casi instintivo. María se dio cuenta de que, a pesar de toda la estructura y la protección, Eduardo insistía en que Sofía siguiera siendo una niña. La animaba a jugar, la llevaba al parque, organizaba pequeñas sorpresas, pero siempre estaba ese ojo discreto, evaluando cada detalle para asegurarse de que nada se saliera de control. El susto en la puerta había dejado claro que, por muy seguras que parecieran las paredes de la mansión, el mundo exterior seguía siendo impredecible. Y Eduardo estaba decidido a ser la barrera que filtrara cualquier amenaza antes de que la alcanzara. Con los cambios implementados, su rutina se volvió más ligera, ya que María y Sofía sintieron que podían vivir sin el miedo constante a que algo sucediera. Eduardo notó lo mucho más relajada que estaba María cuando dejaba a su hija jugar sola en el jardín o explorar la biblioteca. Sofía, a su vez, pareció florecer aún más. Reía más a menudo, era más conversadora, y en las noches de cine se sentaba entre ellas en el sofá, como si fuera el lugar más natural del mundo. Esta naturalidad comenzó a formar parte de su rutina diaria.
Eduardo se dio cuenta de que ya no había una separación tan clara entre el dueño de la casa y los invitados. Solo eran 3 personas compartiendo momentos y creando recuerdos juntas. Un domingo por la noche, mientras cenaban, Sofía soltó: «Me encanta vivir aquí contigo». Lo dijo con la sencillez de una niña, pero el impacto fue profundo. María intentó disimular su emoción, pero Eduardo la notó conmovida. Él mismo sintió algo fuerte, como si esa frase le hubiera dado nombre a lo que ya estaba sucediendo. Se estaban convirtiendo en una familia, incluso sin formalizar nada. No era solo la seguridad física ni el apoyo económico, era la constancia, el cuidado y el cariño que ahora llenaban cada rincón de la casa. Eduardo comprendió que ese sentimiento era raro y frágil y que valía más que cualquier contrato o riqueza que hubiera acumulado. La comprensión llegó un día cualquiera, casi desapercibida. Eduardo estaba en su oficina revisando unos documentos cuando oyó risas provenientes del pasillo. Al salir a ver qué pasaba, encontró a Sofía y María colgando dibujos coloridos en la pared cerca de la cocina. No eran cuadros caros ni obras de arte como las que antaño decoraban cada centímetro de la mansión, sino hojas de papel llenas de colores y trazos infantiles. María, al notar su presencia, dudó, como esperando que le pidiera que lo quitara todo. Pero Eduardo sonrió y le preguntó cuál era la historia detrás de cada dibujo. Sofía, emocionada, comenzó a explicárselos uno por uno, y se dio cuenta de que la pared, antes fría y vacía, ahora estaba viva. Era un reflejo de algo que ya venía sucediendo de forma invisible. La casa se estaba transformando en un hogar compartido. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos, Eduardo notó otros pequeños cambios. Un par de zapatos de niño abandonados cerca de la puerta, la bufanda de María olvidada en el respaldo de una silla, el aroma a café mezclado con el olor a pan recién hecho por la mañana. Eran señales de presencia, de vida cotidiana, de historias que se desplegaban. Sintió un orgullo silencioso al darse cuenta de que no había ninguna incomodidad en nada de esto. Al contrario, parecía como si la casa finalmente estuviera cumpliendo la función para la que nunca había sido utilizada: un espacio de convivencia y afecto. En ese momento, Eduardo comprendió que su casa ya no existía. Era su casa. Y para él, eso era más valioso que cualquier título de propiedad en una caja fuerte. La amenaza surgió de donde Eduardo menos se lo esperaba. Una llamada de su abogado le informó que Cristina había presentado una demanda, alegando tener derechos sobre parte de Minodicin, los bienes adquiridos durante su relación. Si bien el asunto de la propiedad no le preocupaba, el documento adjunto a la demanda contenía algo peor: declaraciones falsas que insinuaban que María había influido en sus decisiones financieras y que su presencia en la casa era inapropiada. Al leerlo, Eduardo sintió una mezcla de ira y preocupación, no por el riesgo material, sino por el impacto emocional que esta acusación podría tener en María, quien ya había sufrido suficiente humillación. Sabía que a Cristina no le interesaba el dinero, quería venganza, y el verdadero objetivo era su reputación y su tranquilidad. Cuando se lo contó a María, ella palideció e instintivamente empezó a decir que se mantendría alejada para evitar problemas. Eduardo la interrumpió de inmediato, afirmando que no permitiría que Cristina ganara así. Explicó que tenía pruebas, testigos y todo lo necesario para desmontar cualquier mentira que viniera del otro lado. También dijo que la casa era tanto suya como de ellos y que no podía aceptar la idea de perder lo que habían construido por chantaje emocional. Sofía, que había estado escuchando la conversación a distancia sin comprender del todo, percibió el ambiente y corrió a abrazar a su madre. Eduardo los miró a ambos y reafirmó con más convicción que nunca que nada ni nadie los separaría. Pero en el fondo,
Sabía que enfrentaría una batalla agotadora para proteger no solo sus propiedades, sino la vida que habían comenzado a construir juntos. Eduardo contactó de inmediato a su abogado de confianza y revisó todos los documentos, videos y registros que había conservado desde el incidente del reloj. Quería que su defensa fuera no solo sólida, sino impenetrable. Pasó horas revisando cada detalle, elaborando una cronología que desmantelara cualquier narrativa que Cristina hubiera creado. Sabía que el tribunal era un campo donde ella podría intentar montar un espectáculo, pero también sabía que, con las pruebas adecuadas, no tendría margen de maniobra. Al mismo tiempo, tuvo cuidado de proteger a María y Sofía de todo estrés legal. No habló de plazos, audiencias ni términos legales delante de ellas. A María simplemente le dijo que estaba lidiando con un asunto viejo y que todo estaría bien. Mientras tanto, Eduardo luchaba por mantener una rutina saludable en casa. Se mantenía presente en sus ratos libres, ayudaba a Sofía con sus tareas escolares y organizaba cenas familiares. Se dio cuenta de que si hubiera dejado que el ambiente depresivo se apoderara del hogar, Cristina habría logrado parte de su objetivo. Así que transformó sus días en oportunidades para fortalecer su vínculo. Salidas al parque, noches de cine, largas conversaciones en la mesa. Incluso cansado, no dejaba que sus preocupaciones se reflejaran delante de ellas. María, a su vez, notó su esfuerzo y, aunque aún sentía un peso en el pecho, encontró consuelo en su firmeza. Eduardo sabía que la victoria sería importante en los tribunales, pero que la verdadera batalla se ganaba allí, cada día, manteniendo el sentido de hogar que se habían ganado. El día de la audiencia llegó con un peso silencioso. Eduardo se despertó temprano, se puso un traje oscuro y repasó mentalmente cada punto con su abogado antes de irse. En el tribunal, Cristina apareció impecablemente arreglada, mostrando la misma sonrisa segura que usaba para manipular a los demás. Pero Eduardo permaneció imperturbable. Se sentó erguido, con la postura de quien no esconde nada, y esperó su momento para hablar. Cuando el juez cedió la palabra a la fiscalía, Cristina pronunció un discurso melodramático, intentando presentarse como víctima de abandono y manipulación. Era la vieja estrategia: apelar a la emoción, distorsionar los hechos y presentarse como la parte perjudicada. Eduardo escuchó en silencio, sin reaccionar, como había ensayado. Cuando llegó su turno, presentó los hechos objetivamente, sin ataques personales. Pidió permiso para mostrar un video, el mismo que mostraba a Cristina tomando el reloj y guardándolo en su bolso. La sala quedó en silencio mientras se reproducía la grabación. Al final, el abogado de Eduardo enfatizó que la evidencia no se trataba solo de un objeto, sino de un patrón de comportamiento que invalidaba cualquier acusación que ella hubiera hecho. La expresión de Cristina cambió sutilmente, y Eduardo se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había perdido el control de la narrativa. El juez dio por terminada la sesión, diciendo que el fallo se emitiría en los próximos días, pero todos los presentes sabían que el impacto de ese video había sido definitivo. Al salir de la sala, Eduardo no sintió euforia, sino una paz inusual, la sensación de que la verdad finalmente tenía espacio para respirar. Al llegar a la mansión, Eduardo encontró a María y Sofía en la cocina, preparando galletas. El dulce aroma llenó la habitación y por un momento dejó atrás el peso del juzgado. María, al verlo, dejó de hacer lo que estaba haciendo y, con solo una mirada, le preguntó qué tal había ido el día. Eduardo sonrió levemente y dijo que todo iba bien, que no había motivo de preocupación. No entró en detalles, pero le aseguró que lo peor ya había pasado. Sofía, curiosa, preguntó si eso significaba que podían quedarse allí para siempre, y él respondió que sí,
con la misma seguridad de quien no duda. La niña sonrió, satisfecha, y volvió a dar forma a la masa con sus pequeñas manos. Durante la cena, el ambiente era relajado, casi como si nada hubiera pasado. Eduardo participó en las conversaciones sobre la escuela, escuchó a María hablar de una receta que quería probar e incluso contó una anécdota divertida de su juventud. Sabía que proteger esas horas de normalidad era tan importante como cualquier victoria legal. En el fondo, quería que María y Sofía recordaran este periodo no como un tiempo de tensión e incertidumbre, sino como un capítulo en el que, a pesar de todo, lograron seguir adelante con sus vidas. Y al verlos reír juntos, se dio cuenta de que, independientemente de la decisión oficial de venir, ya estaban a salvo, no solo por él, sino por el vínculo que habían forjado. La llamada del abogado llegó un martes por la mañana. Eduardo respondió con calma, pero percibió el alivio en la voz firme de su amigo. La decisión había sido favorable en todos los aspectos. Cristina no solo perdió el caso, sino que también se vio obligada a pagar las costas legales y a retractarse formalmente. Fallo reconoció la falsedad de las acusaciones contra María, borrando definitivamente cualquier sombra que la afectara. Eduardo le dio las gracias y colgó, quedándose inmóvil unos segundos, asimilando la importancia de ese momento. No fue solo una victoria legal, fue el fin oficial de un ciclo de manipulación y amenazas que había consumido parte de sus vidas. Cuando se lo contó a María, se aseguró de no darle mucha importancia. Los reunió a ambos en la sala y les explicó que el tribunal había reconocido la verdad y que ahora nada podía usarse en su contra. María respiró hondo, como si se liberara de un peso que llevaba meses cargando. Sofía, sin comprender todos los detalles, celebró como si fuera un anuncio festivo, abrazándolos a ambos a la vez. Eduardo sintió la calidez de ese triple abrazo y comprendió que más que ganarle a Cristina, lo que importaba era lo que representaba: seguridad, estabilidad y la libertad de seguir adelante sin mirar atrás. La semana después de la decisión, Eduardo llamó a María a su oficina para hablar. Ya no había tensión, solo un aire de anticipación. Le explicó que quería oficializar su relación, que no serían solo sus huéspedes, sino una parte permanente de su vida. Le mostró los documentos que había estado preparando durante meses, un testamento actualizado que nombraba a María y Sofía como beneficiarias, y una propuesta para crear una fundación en nombre de Sofía, destinada a ayudar a niños vulnerables con enfermedades cardíacas. María se quedó sin palabras y por un momento pareció que se le saltarían las lágrimas, pero se contuvo, apretándole la mano con fuerza. Era más que seguridad financiera. Era la prueba de que él no veía esto como algo temporal. Unos días después, unió ambos mundos. Llevó a María y Sofía a una cena especial con amigos cercanos y parejas de toda la vida. Las presentó no como empleadas e hijas, sino como parte de su familia. Sofía, tímida al principio, con el tiempo conquistó a todos, con su actitud curiosa e inteligente. María, aunque un poco tímida, se sintió cómoda con la forma en que Eduardo la incluía en cada conversación. Para él, ese momento fue simbólico. Ya no había vuelta atrás, se acabaron los antes y los después, solo el ahora y lo que aún construirían juntos. Y al ver el brillo en los ojos de Sofía, Eduardo se dio cuenta de que estaba haciendo algo que cambiaría no solo su presente, sino también su futuro. Fundación Sofía tuvo lugar una mañana soleada en el 150 auditorio de un hospital colaborador. El espacio estaba decorado con fotos e historias de niños que ya habían recibido tratamiento, y en el centro había un gran panel con el nombre de la fundación.
Eduardo pronunció un discurso breve pero significativo, describiendo cómo la honestidad y la valentía de una niña habían transformado su vida. María, a su lado, tenía lágrimas en los ojos, mientras que Sofía, con un sencillo vestido azul, sonreía a los fotógrafos, incapaz de comprender la magnitud del momento. Médicos, voluntarios, empresarios y familias estuvieron presentes, todos unidos por la misma causa. Para Eduardo no fue solo un evento benéfico, fue el cumplimiento de una promesa. Tras la ceremonia, Sofía fue invitada a cortar la cinta simbólica en la entrada, sosteniendo las tijeras con ambas manos mientras todos aplaudían. Eduardo se arrodilló a su altura y le dijo que este lugar ayudaría a muchos niños como ella. Sofía respondió con un fuerte abrazo y en ese gesto estaba todo: gratitud, confianza y un vínculo que ninguna firma podría transmitir. María observaba desde lejos, orgullosa y conmovida, al darse cuenta de que este hombre, que una vez dudó de su integridad, era ahora el mayor defensor y aliado que podían tener. Y, en medio de la celebración, Eduardo sintió que el círculo se cerraba. Sus vidas habían cambiado para siempre y ninguna sombra del pasado podía alcanzarlos ya. Tras la inauguración, la vida tomó un ritmo diferente. Las mañanas de Eduardo se dividían entre las reuniones de la fundación y el tiempo en casa, desayunando con María y Sofía. La mansión, que antes había sido un símbolo de aislamiento, se convirtió en un lugar de encuentro para médicos, voluntarios y familias que recibían asistencia. A Sofía le encantaba recibir visitas de otros niños y mostrarles el jardín y la biblioteca, como si fuera la anfitriona oficial. María, a su vez, se involucró en la organización de los eventos de la fundación, mostrando un talento para coordinar detalles y tratar con personas que Eduardo nunca había visto. Era como si cada uno hubiera encontrado su papel natural en esta nueva vida. Con el paso de los meses, los tres desarrollaron una rutina armoniosa. Eduardo llevaba a Sofía a sus citas de seguimiento, y estos viajes se convirtieron en oportunidades para charlar y reír. Por las noches solían reunirse para cocinar juntos, y Sofía ayudaba a picar verduras o mezclar ingredientes, aunque al final ensuciara más que ayudara. Eduardo se dio cuenta de que estos pequeños momentos eran invaluables. Eran la prueba de que, a pesar de todo lo que habían pasado, habían logrado crear algo sólido. No solo vivían bajo el mismo techo, compartían sueños, responsabilidades y un amor que crecía día a día. El momento llegó de repente, en una tarde lluviosa. Sofía acababa de regresar de la escuela y corrió directamente a la oficina de Eduardo con un dibujo protegido por una lámina. Era una tarea de la clase de arte, donde la profesora había pedido a cada alumno que dibujara a su familia. Eduardo abrió la lámina con cuidado y vio la figura de 3 personas: él, María y Sofía, tomados de la mano, con una casa grande al fondo y un jardín lleno de flores. No había otros personajes, ni un solo detalle que sugiriera otra configuración familiar. Miró a la niña y le preguntó si realmente era eso lo que quería mostrar. Sofía asintió con una sonrisa tímida y dijo: «Así lo dibujé porque así lo siento». María, que estaba en la puerta y escuchó la respuesta, permaneció en silencio, simplemente observando su reacción. Eduardo sintió un nudo en la garganta y comprendió que no necesitaba nada más para estar seguro. Este era el retrato más auténtico de su vida. Guardó el dibujo en una carpeta especial, prometiendo que algún día lo enmarcaría. Para él, no importaban los documentos legales o las ceremonias públicas. El reconocimiento más importante acababa de llegar de las manos de una niña de 7 años. Y, al abrazar a Sofía, sintió que esa auténtica validación era la confirmación definitiva de que ya no había lugar a dudas. Esta era, sin duda, su familia.
En los días posteriores a ese dibujo, Eduardo comenzó a reflexionar sobre cómo garantizar la protección de María y Sofía, no solo ahora, sino también en las décadas venideras. Volvió a hablar con su abogado para revisar testamentos, inversiones y herencias. Creó un fondo específico destinado exclusivamente a la educación de Sofía, para que pudiera elegir cualquier carrera sin restricciones económicas. También organizó la documentación de la fundación para que, en el futuro, pudiera asumir un rol de liderazgo si así lo deseaba. No se trataba solo de asegurar bienes, sino de construir una base sólida para que incluso en su ausencia tuvieran libertad y estabilidad. María se emocionó al enterarse de algunos de estos planes, pero Eduardo mantuvo algunos detalles en secreto, prefiriendo sorprenderlas en el momento oportuno. Lo importante para él era que sintieran que su futuro estaba bajo control, sin la inseguridad que habían experimentado en el pasado. Empezó a ver el tiempo de otra manera, ya no como un recurso para usar en negociaciones y negocios, sino como algo para invertir en la vida que estaba construyendo con ellas. Y, al darse cuenta de que cada decisión que tomaba ahora estaba directamente relacionada con el bienestar de María y Sofía, comprendió que su propio sentido de propósito había cambiado para siempre. Fue un domingo por la tarde, durante un almuerzo sencillo en el jardín, cuando Eduardo tuvo esta clara revelación. Sofía contaba una historia sobre la escuela, exagerando los detalles para hacer reír a María, mientras él observaba cómo interactuaban con naturalidad. En un momento dado, la niña se volvió hacia él y, sin pensarlo mucho, dijo: «Papá, ¿qué te parece?». Eduardo guardó silencio un segundo, sorprendido, pero no lo corrigió. Simplemente respondió a la pregunta como si ese título ya fuera parte de su rutina. María, al darse cuenta, lo miró con complicidad sin decir nada. El momento pasó rápido, pero quedó grabado en su memoria como un hito silencioso. Más tarde, a solas en su oficina, Eduardo reflexionó sobre cómo esa palabra, pronunciada con tanta espontaneidad, tenía un inmenso significado. No hubo ceremonia ni anuncio oficial, solo la naturalidad de quien se siente parte de la familia. Comprendió que, en la práctica, ya llevaba mucho tiempo viviendo como padre de Sofía y pareja de María, y que ningún documento ni formalidad podía definir mejor lo que eran. El vínculo que compartían era fruto de la confianza, el cariño y la presencia, construido día a día, hasta volverse indestructible. En ese momento comprendió que, incluso sin lazos de sangre, eran, de hecho, inseparables. Años después, la mansión ya no tenía el mismo brillo frío de antaño. Las paredes lucían fotos de viajes, cumpleaños y momentos sencillos que se habían vuelto preciosos. Sofía, ya mayor, era voluntaria en la fundación, hablando con niños que se sometían al mismo tratamiento que ella. María dirigía parte de las operaciones y Eduardo, incluso con menos energía que antes, seguía presente en cada decisión importante. El pasado con Cristina y las sospechas que una vez moldearon su perspectiva aún persistían en su memoria, pero se habían convertido en lecciones, no en heridas abiertas. Sabía que si no hubiera pasado por todo eso, tal vez nunca habría permitido que esta nueva vida se desarrollara. Una tarde tranquila, sentado en el jardín con una taza de café, Eduardo observó a Sofía hablar con una familia que recibía ayuda de la fundación. La escena le infundió una profunda gratitud, no por la riqueza que poseía, sino por haber encontrado un propósito y una familia donde antes solo había aislamiento y desconfianza. María se acercó, le puso la mano en el hombro y él sonrió sin decir palabra. Sabían que no había garantías absolutas en la vida, pero también sabían que lo que habían construido juntos era lo suficientemente sólido como para resistir cualquier tormenta. Y al ponerse el sol tras las paredes de la casa, Eduardo comprendió que su historia no terminaba ahí.
Simplemente continuaba, con marcas que nunca se borrarían y lazos que nada podría romper. Al final, no fue el dinero ni las paredes lujosas lo que sostuvo esta historia, sino el poder de un gesto genuino, capaz de transformar destinos enteros. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido algo que te haya destrozado la visión que tenías de las personas? Quiero leerlo en los comentarios. Y no olvides, si viste el logo del canal durante el video, escribe el minuto, el segundo y una fruta al azar para participar en el sorteo que se realiza cada 1 de mes. Dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite saberlo. No te lo pierdas. A veces, la siguiente historia no se esconde en el pasado, sino en tu propio comentario. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.